Bueno, os voy presentando a nuestro ponente, a Gabriel. Gabriel es director de innovación e Integra Tecnología y cuenta con muchos años de experiencia en proyectos de inteligencia artificial y automatización. Y hoy, en esta sesión, nos compartirá su visión y experiencia para ayudarnos a optimizar procesos gracias a automatizaciones y a la inteligencia artificial. Todo esto más relacionado con el área de compras y de logística. Así que, bueno, Gabriel, cuando quieras, ya podemos ir comenzando. Como la sesión se está grabando, pues los que se conecten más tarde lo podrán ver en diferido la parte inicial, ¿vale? Ahora sí, estupendo. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, la idea es ver cómo la inteligencia artificial y la automatización están impactando en áreas de compras y logística y como vais a ver, sobre todo vamos a ir viendo cuáles son las innovaciones tecnológicas que están marcando este tipo de nuevas iniciativas que, como os podéis imaginar, están ya llegando desde hace unos meses, incluso algún año, a las empresas, ¿vale? Entonces, por presentarme rápidamente, mi nombre es Gabriel García, soy el director de innovación de la consultora tecnológica Integra, ¿vale? Donde, bueno, pues al final hacemos muchísimas cosas, como ya vais comprobando, pero por quizás matizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega Integra en la inteligencia artificial? Pues dentro de que nosotros tenemos muchísimas divisiones, entre ellas, por supuesto, esa división de talento con Integra Technology School, ya desde hace bastantes años, ya en 2015, decidimos apostar por la creación de un grupo de matemáticos. Ya no buscábamos programadores, ya no buscábamos informáticos para la parte de tecnología, sino que buscábamos matemáticos que supieran dar cierto sentido a los datos, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar efectivamente ya en inteligencia artificial, aunque veníamos trabajando en proyectos relacionados con el dato desde 2003, ¿vale? Grandes fabricantes como Microsoft o IBM nos han reconocido como unos players importantes en este sector y sobre todo, pues desde hace ahora unos años hemos empezado a notar cómo el mercado pues se revolucionaba un poquito con la inteligencia artificial, ¿no? Esto, los que estéis trabajando ya en empresa, lo estáis notando seguro, habéis tenido workshops, iniciativas, comentarios, novedades, ¿no? Y para los que no, pues seguramente estaréis viendo también como en general es una característica, una incluso cualidad muy demandada cada vez más en cualquier tipo de profesional que se tenga ciertos conocimientos sobre inteligencia artificial, ¿vale? En esta línea vamos a ver hoy pues qué tecnologías tenemos disponibles en el mercado, cómo se están utilizando y también veremos de alguna manera hacia dónde está avanzando el camino de la innovación, ¿vale? Y este pequeño boom, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años, a mí me gusta utilizar ejemplos como este, ¿no?, para demostrarlo. A día de hoy, una persona que realmente no sabe ni sacar un pantallazo en su ordenador es capaz de crear los mismos juegos que Nintendo lanzaba al mercado en 1975, ¿vale? Esta diapositiva tiene ya unos meses de antigüedad y es por ello que estamos ya, me gusta medirlo en años, ¿no? A día de hoy, ¿qué nivel de juegos puede crear una inteligencia artificial? Podemos decir que es el nivel de inteligencia, ¿no? Y como os podéis imaginar, pues es cada vez más avanzado. Esta misma semana se anunciaba el lanzamiento de una inteligencia artificial que se llama Sora, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, es una herramienta creada por los mismos fabricantes de ChatGPT. Mm, y en este caso, lo que veis en pantalla es un vídeo de pues, una especie de coche, un 4x4, ¿no?, circulando por una montaña, y ese vídeo ha sido enteramente generado por inteligencia artificial. Veis ahí abajo el prompt que dice una cámara que sigue a un coche SUV vintage con un techo negro mientras va muy rápido por una colina inclinada. Al final, pensad el dinero, ¿no?, que costaría a un estudio de grabación rodar un pasaje como el que acabamos de ver. Pues estas son un poco, vamos a decirlo así, grandes cosas que están avanzando en el mundo de la inteligencia artificial y que nos llevan a que esto realmente sea una necesidad importante en el mercado, ¿no? Hay un concepto súper específico que es importantísimo que tengamos todos en la cabeza. Y es que, como os decía antes, nosotros en Integra llevamos haciendo inteligencia artificial desde 2015,
pero ni el primer modelo que habéis visto ni el modelo de generación de vídeos existían en 2015, ¿no? Porque en 2015 veníamos trabajando una inteligencia artificial diferente, ¿vale? Una inteligencia artificial a la que a día de hoy denominamos tradicional o predictiva, ¿vale? Y desde hace ahora mismo unos 3 años, pues hemos visto una gran eclosión de la inteligencia artificial generativa, que seguro que os suena ese término. No es importantísimo que distingamos ambos dos tipos, porque esto es lo que luego nos va a marcar, de alguna manera, las posibilidades que tenemos en un proyecto, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Aquí en la parte de inteligencia artificial tradicional, ¿vale? Podéis ver aquí un montón de fotitos de manzanas y de fresas, ¿vale? En la inteligencia artificial predictiva, nosotros lo que hacemos es entrenar un modelo. Ese concepto de entrenar una inteligencia artificial realmente aplica de forma general en proyectos de inteligencia artificial predictiva, donde nosotros lo que hacemos es coger un montón de fotos de manzanas y fresas, se lo damos al modelo, lo entrenamos y a partir de ahí tenemos un modelo que es capaz de distinguir entre manzanas y fresas, ¿vale? ¿Qué ocurre si a este modelo le damos una foto de un plátano? Pues que nos dirá si es más manzana o es más fresa, pero no nos va a saber decir que es un plátano. Porque a ese modelo que nosotros hemos entrenado con manzanas y fresas, nadie lo ha entrenado con plátanos, ¿vale? Sin embargo, este modelo es de lo mejorcito que hay en cuanto a distinción entre manzanas y fresas, ¿vale? Por lo tanto, estos proyectos más de machine learning, más de inteligencia artificial entrenada, ¿no? Más de inteligencia artificial basada en datos, es lo que denominamos IA tradicional o IA predictiva. Estos proyectos se siguen realizando. Ahora veréis ejemplos aplicados al mundo de la logística y de las compras, ¿vale? Pero pensad que estas IAs son muy buenas resolviendo un solo caso de uso, ¿vale? Y sin embargo, vemos que en los últimos modelos que estamos utilizando, esos GPTs, veis aquí en pequeñito, Generative Pre-trained Transformer, son sistemas que por cómo están hechos, por cómo funcionan, son capaces de resolver infinitos casos de uso. A los que habéis utilizado ChatGPT, vosotros a ChatGPT le podéis preguntar por compras, le podéis preguntar por logística, le podéis preguntar por que os ayude a organizar un viaje y al final le podéis preguntar sobre muchísimas cosas diferentes. Por lo tanto, es una inteligencia artificial capaz de resolver problemas muy diferentes. Y esto es una de las características principales de la IA generativa. Y este es uno de los temas con los que me gustaría que os quedaseis. IA predictiva versus IA generativa. Veamos algunos ejemplos, ¿vale? La IA predictiva en la logística se lleva utilizando muchísimo tiempo, ¿vale? Hay un caso de uso muy habitual, que es el caso de la optimización de rutas, ¿vale? Cómo definimos cuál es la ruta más adecuada para, en este caso, por ejemplo, hacer un reparto o mover ciertos materiales. Tenemos también casos relacionados con mantenimientos predictivos, ¿no? Cómo predecimos cuándo algo se va a romper y, por lo tanto, cómo predecimos cuándo habría que hacer un mantenimiento para que un sistema no deje de funcionar. Muy importante, tanto en compras como en logística, el poder predecir demandas, ¿no? Si nosotros tenemos suficientes datos de cómo funcionan las demandas de nuestros productos, podemos llegar a predecir qué nos van a demandar nuestros clientes en un momento dado, ¿no? Y tenemos pues otro tipo de casos de uso relacionados, pues como por ejemplo automatización en procesos de almacén, gestión de la cadena de suministro, detección de actividades fraudulentas. Esto es algo que se hace muchísimo en banca. Esto no lo hace un ChatGPT. La detección de actividades fraudulentas tiene unos algoritmos detrás. Se ha entrenado diciéndole esto es fraudulento, esto no, ¿no? Esto es manzana, esto es fresa y por lo tanto es capaz de detectar muy bien qué operación o qué actividad potencialmente es fraudulenta, ¿vale? Y veremos algún ejemplo más, ¿no? Porque veáis quizás casos más concretos dentro de esta IA predictiva, tenemos ejemplos como es el mundo de la optimización, ¿no? En tanto una optimización de rutas, una optimización de turnos, una optimización de espacio, una optimización del layout en una fábrica o en un almacén. Es algo donde nosotros lo que hacemos es definir qué variables tenemos, qué condiciones tenemos. Pongo un ejemplo, tenemos 100 personas que tienen que trabajar en un almacén, ¿no? Nuestras variables son quién trabaja y quién no, nuestras condiciones son que siempre tiene que haber un mínimo de 20 personas simultáneamente, que no tenemos turno de noche y que Pepito y María se llevan mal y por lo tanto que no estén en el mismo turno, ¿vale? Le damos a la máquina esas condiciones
Y a partir de ahí le decimos al sistema, quiero que me encuentres aquella combinación que, cumpliendo estas condiciones, me minimiza el número de personas que necesito para operar el almacén, ¿vale? Aquí está sistema, esta inteligencia artificial empieza a probar todas las combinaciones posibles que cumplen las condiciones y nos da aquella en la que maximizamos esa función que nos dice el número de personas necesario para operar el almacén, ¿vale? Estos son proyectos vinculados a la optimización. Otros proyectos vinculados a la predicción serían los que entran en el campo de la predicción, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, predicción de la demanda, predicción de costes, de incidencias. Pensad que estas predicciones, ¿cómo se hacen? Pues necesitamos un montón de puntos, ¿vale? Un montón de datos y lo que le decimos al sistema es, fíjate, cuando ocurrió A, este fue el impacto, cuando ocurrió B, este fue el impacto. Le damos toda esa información para que el sistema sea capaz de predecir cómo va a evolucionar la variable, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el mundo de la seguridad y de la salud, pues se utiliza, por ejemplo, para saber más o menos cuántas personas van a estar de baja en una fábrica un miércoles. Os aseguro que la predicción no es la misma un miércoles que un lunes, que si el fin de semana ha habido final de la Champions, ¿vale? Porque toda esa información, si ha habido final de la Champions o no, ha sido parte de lo que se le ha dado al modelo, ¿vale? Por lo tanto, el modelo es capaz de entender que cuando hay Champions el fin de semana, la probabilidad de que haya más personas de baja el lunes es superior a cuando no hay Champions el fin de semana, ¿vale? Estos proyectos, que insisto, se siguen haciendo y funcionan muy bien, son proyectos laboriosos, son proyectos caros, son proyectos que cuesta mantenerlos, que hace falta un apoyo tecnológico importante, ¿vale? Y por eso se hacen solamente en aquellos ámbitos donde hay una mejora sustancial, ¿vale? Pero vamos a volver un poco a ese campo que quizás más ha revolucionado la demanda de proyectos de inteligencia artificial en los últimos años, que sería ese campo de la IA generativa, ¿vale? Recuerdo que son esas inteligencias artificiales más generalistas que son capaces de resolver pues, diferentes tipos de problemas con una misma inteligencia artificial y sin necesidad de que entrenemos a esa inteligencia artificial, ¿vale? Hablaremos luego un poquito de Copilot, pero esto más que para hablaros de Copilot, ¿vale? Es para, de alguna manera, intentar ayudaros a visualizar, ¿no? Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa. Imaginaos que vosotros tenéis ese copiloto, ¿vale? Que vosotros vais al volante, pero os asiste en vuestro día a día, donde podéis llegar y directamente preguntarle al sistema cuántos pedidos nos ha hecho un cliente el último trimestre, ¿vale? O cuántos proveedores conocemos que trabajen relacionados con el mundo del metal, ¿vale? Si nos fuéramos a un área de compras. Imaginaos que pudierais preguntar, oye, ¿cuáles son las tres quejas más recurrentes en las encuestas? ¿Cuáles son los tres productos que más nos solicitan en verano? O cuáles son los tres proveedores de los que mejores comentarios hay en Internet, ¿vale? Imaginaos que pudierais llegar y preguntarle a este copiloto. Gabriel, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por O, supuestísimo. Sí, sí. sí, mira, no, es que me he quedado, estaba dándole vueltas a una duda respecto a la transparencia anterior cuando hablabas de la IA generativa, que decías Ujú. que no necesita entrenamiento, pero en el fondo sí que también al final se entrena, porque tú cuando vas hablándole de temas en concretos, a medida que avanzas más en un tema, digamos, determinado, también va aprendiendo en cierta manera. ¿No? Con lo cual también hay un entrenamiento ahí detrás y un aprendizaje. Bueno, realmente no hay un entrenamiento, ¿vale? El concepto de entrenar solamente lo hacen, vamos a llamarlo así, a los fabricantes de esos modelos, ¿no? Cuando utilizamos ChatGPT hay una empresa detrás que es OpenAI. OpenAI ha entrenado a ChatGPT, ¿vale? Y luego, cuando tú utilizas ChatGPT por primera vez, utilizas el mismo ChatGPT que cuando lo utilizas, vamos a decirlo así, la vez número 1000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque es cierto que ChatGPT no se comporta igual contigo la primera que la última vez, si tienes esa funcionalidad de memoria activada dentro de ChatGPT. Ahí no se está produciendo un entrenamiento, ¿vale? Ahí realmente lo que está haciendo OpenAI por detrás, la empresa fabricante, es que está guardando cierta información sobre ti, ¿vale? Y cuando tú hablas con ChatGPT, aparte de lo que tú le estás pidiendo, vamos a decirlo así, que la aplicación por detrás le pasa al modelo, le pasa a ChatGPT esa memoria, esos recuerdos que tiene sobre ti, ChatGPT. Tú no estás reentrenando el modelo, tú simplemente estás hablando con un modelo al que además de lo que tú le pides,
el programa por detrás le está dando más información sobre ti que ha quedado almacenada en memoria, para que nos entendamos, ¿vale? Por lo tanto, el término entrenamiento realmente no se produce, ¿no? Hablamos de reentrenamiento cuando se modifican los pesos de lo que hay por detrás, que son redes neuronales. Y aquí, más que entrenar, lo que estamos haciendo es ayudándole a que genere algunos recuerdos sobre nosotros. Pero es el mismo ChatGPT con el que interactúas que cuando hablas con él por primera vez, ¿vale? Vale, vale, Eh, perfecto, gracias. Ningún problema. Al igual que, por ejemplo, aquí, cuando le preguntamos, ¿hay alguna incidencia en la carretera N232? Nadie ha entrenado al modelo con qué incidencias hay en carretera, sino que el modelo va a buscar esa información, en vez de en esos recuerdos que tiene sobre ti, lo va a buscar pues, en repositorios públicos de incidencias en carreteras, por ejemplo, se los va a leer y va a incorporar esa información como parte del conocimiento que tiene para responderte, ¿vale? Si alguna vez habéis utilizado, me da igual, Copilot, ChatGPT, Gemini o el que queráis, pero de los que tienen acceso a Internet, de los que buscan información en Internet, al terminar de responderos, os proporciona la fuente de la que ha obtenido la información, ¿no? Por lo tanto, esa fuente no es que esté entrenado en esa fuente, sino que cuando le hemos preguntado algo, ha buscado en un montón de fuentes, se ha quedado con esa y te está diciendo que el conocimiento que ha incorporado a su entrenamiento cuando nos ha respondido estaba en esa fuente de información, ¿vale? Sé que es un poco así lioso, pero esto es interesante entenderlo porque nos da, vamos a decirlo así, dos características muy importantes, ¿no? La primera de ellas es que si el día de mañana cambia el modelo, porque resulta que ya no quiero trabajar con ChatGPT, sino que me quiero pasar al de Google o al de Microsoft o al de quien sea, no pasa nada, porque realmente yo no estaba entrenando un modelo, estaba utilizando un modelo que sabía cosas sobre mí. Por lo tanto, a otro modelo le puedo decir, toma, esto soy yo, ¿vale? Háblate conmigo como si conocieses ya todas estas cosas sobre mí. Es decir, nos da mucha más versatilidad. Y por otra parte, pensad que al final el hecho de no entrenar un modelo, pues nos da también, vamos a decirlo así, un importante ahorro a la hora de poner en marcha estos proyectos, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más en detalle en esto. Pero bueno, al final, la intención que os quiero que quedéis en cuanto a posibilidades es que a una inteligencia artificial le podemos dar acceso a nuestra información, le podemos permitir que busque información en diferentes sitios y esa información va a ser incorporada a la respuesta que nos dé esa inteligencia artificial, ¿vale? Tanto en compras como en logística, en general en casi cualquier proceso semidigitalizado a día de hoy en las empresas, todos interactuamos con bases de datos, ¿no? Me da igual que sea una tabla en Excel, un Access, un SQL o lo que corresponda, ¿no? Pero al final todos interactuamos con bases de datos y hasta hace muy poquito no era posible que una IA entendiese lo que había en una base de datos, ¿vale? Sin embargo, esto ya es más que posible. ¿Cómo funciona esto que os contaba ahora de que la IA coge información, la utiliza y incorpora ese conocimiento a la respuesta que nos está dando, ¿vale? Fijaros, nosotros aquí a la izquierda tenemos una base de datos en la que tenemos clientes, órdenes y posibles productos, ¿vale? Cada cliente puede tener un número ilimitado de órdenes y en cada orden puede haber también un número ilimitado de productos. Esta es la relación entre las tablas. ¿Y qué ocurre cuando nosotros le preguntamos a una IA, oye, ¿cuál es el porcentaje de órdenes que incluyen por lo menos un producto de la categoría de accesorios? ¿Vale? Fijaros, esto da igual que esté entrenado o no, mis clientes están haciendo órdenes constantemente. ¿Cómo puedo hacer que mi IA tenga esa información, ¿vale? Sin que mi competencia la tenga o sin que otras personas que no deberían tener acceso la tuviesen, ¿no? Pues aquí lo que se hace, y es un poco cómo funciona todo esto que os contaba ahora, esta inteligencia artificial, nosotros le explicamos cuáles son las tablas que hay y la IA no accede nunca a la base de datos. La IA lo que hace es que nos escribe la consulta SQL que tendríamos que hacer para obtener esa información. Por lo tanto, la IA genera esta query, select, round, from, join, where, y es un programa que está detrás de la IA el que ejecuta automáticamente esta consulta. El resultado de esa ejecución nos dice que la respuesta es 25. Ese 25
el programa se lo da a la IA y la IA dice, vale, pues aproximadamente el 25% de las órdenes incluye por lo menos un producto de la categoría accesorios. Fijaros que estamos cogiendo inteligencias artificiales y las estamos utilizando para acceder y procesar información, sin que nunca sea la IA la que acceda y sin necesidad de hacer reentrenamientos, ¿vale? Esto es un poco hacia dónde está evolucionando la inteligencia artificial. Utilizar ChatGPT en general nos lleva hasta donde nos lleva, y la idea es que estas funcionalidades más avanzadas nos permiten, o son un poco las que las empresas se están tratando de implementar, ¿vale? Esto, una pregunta, Gabriel. Sí, por supuesto. No me ha quedado claro del todo. Digo, o sea, ¿de dónde saca el si no dices que no accede a la base de datos de la empresa Ujú. y obtiene este 25, eso lo tiene de un análisis de la información, ¿no? ¿De digamos, cómo accede a esa información o cómo la obtiene? Digamos que aquí tenemos dos cosas, ¿vale? Tenemos por un lado la IA, ¿vale? Y por otro lado tenemos un software, que puede ser igual que el correo electrónico o igual que el BI que se utiliza a día de hoy en una empresa para acceder a la información, ¿vale? Y luego, por último, tenemos lo que sería la base de datos, ¿vale? Lo pongo aquí, así en pequeñito, ¿vale? Cuando nosotros hablamos con el sistema, ¿vale? Nosotros hablamos con el software. Este software está de alguna manera predefinido para que cuando le preguntamos algo, le pida a la IA, oye, me han preguntado esto, ¿qué tendría que mirar en la base de datos para responder? ¿Vale? Pero la IA la tenemos ahí, aisladita. Entonces, coge el sistema, coge la IA y dice, a ver si puedo cambiar el color. Ah, vale, vale. Ok, o sea, trabajamos a través de un interface, un software, una aplicación de, digamos. Eso es. Entonces, la IA nos dice, pues mira, la consulta que tendrías que hacer sería esta, y nos da el Vale, vale. SQL, ¿vale? Ese SQL coge el software sin dárselo a la IA, digamos que la IA solo ha generado la consulta que habría que hacer, y el software ejecuta ese SQL sobre la base de datos. Es decir, el software sí tiene acceso a la base de datos, Vale, ¿vale? vale. Vale, vale, perfecto. La base de datos devuelve el dato, el software le da el dato a la IA y la IA ya genera la respuesta final que le tenemos que dar al usuario, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, estas técnicas en las que primero recuperamos información con un sistema más seguro, más controlable, más transparente que la inteligencia artificial, para luego proporcionar una respuesta al usuario, es un poco lo que más se está haciendo actualmente, ¿vale? Y otro de los temas que está evolucionando muchísimo, especialmente, como os decía, en campos vinculados a la especialmente intralogística y demás, es la multimodalidad, ¿vale? Existen ya desde hace mucho tiempo IAs a las que, por ejemplo, yo me hago una foto y me dice con qué probabilidad y si soy hombre o mujer, ¿no? Por ejemplo. Esas IAs han sido entrenadas para entender ciertas características, como sexo, como edad, si algo es un coche o no, si algo es un perro o no, ¿vale? Sin embargo, a estos nuevos modelos, por la forma en la que se entrenan, somos capaces de pasándoles una imagen como esta, ¿vale? Esto es un ejemplo así un poco tonto, decirle, oye, dame títulos y descripción de 3 recetas que yo puedo hacer con lo que tengo en la nevera, ¿no? Aquí la IA no coge y dice, pues mira, tenemos manzana, tenemos lechuga, tenemos zumo, sino que la IA, vamos a decirlo así, que entiende lo que hay en esta imagen. Entiende sin clasificar, sin tener por dentro un programa que diga esto es esto, esto es esto, esto es leche, entiende qué componentes hay en las imágenes, ¿no? Y en base a eso es capaz de darnos una receta. Esto es lo que llamamos la multimodalidad, ¿vale? Modelos que igual que cuando les hablamos en texto, entienden lo que hay en el texto, pues cuando les pasamos una imagen entienden lo que hay en una imagen, ¿no? Y esto nos lleva a que cuando le pasamos una foto como esta, le decimos, oye, ¿cómo puedo ajustar el asiento? ¿Vale? Aquí la IA no está aplicando un algoritmo que dice, pues mira, esto es y esto es porque me he bajado la guía técnica del asiento. No, la IA entiende qué es un asiento, entiende cómo suelen funcionar los asientos y a partir de ahí, pues nos da unas indicaciones de cómo tendríamos que hacerlo e incluso, como se lo hemos pedido, nos dice cuál sería el ángulo adecuado para ese asiento, ¿no? ¿Qué pasa si yo me invento un asiento nuevo que para bajarlo hay que apretar con la cabeza? La IA no lo va a saber, nadie le ha enseñado cómo funciona mi asiento nuevo, le han enseñado cómo funcionan en general los asientos, ¿no? Esta misma tecnología
aplicarla a otros campos, ¿no? Imaginaros que tenéis una cámara fija en un almacén y queréis hacerle preguntas al sistema y queréis decirle, oye, ¿cuántas personas han recogido material en esta posición de aquí? O hazme un inventario sencillo de lo que ves en la imagen. O si yo le digo, oye, mira, mis consumos habituales son estos, ¿vale? ¿Qué necesitaría pedir ahora mismo con más urgencia? ¿En qué orden debería pedir para reponer? ¿Cuántas unidades tengo de algo? ¿Dónde tengo huecos libres? Y diréis, ya, pero hombre, Gabriel, esto me lo va a dar exacto, me va a decir que tengo 73 huecos libres. No, esto el símil que quiero que hagáis es, imaginaos que le dais esta imagen a una persona y le hacéis esta misma pregunta. ¿Vale? Pues yo más o menos diría que huecos como tal enteros libres, pues podemos tener uno aquí arriba. Parece ser que ninguno más, aunque este está casi vacío. Bueno, pues eso es lo que nos va a responder la inteligencia artificial, ¿no? Em, ¿Va a hacer un conteo exacto de las cosas? No. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Si algunos de vosotros trabajáis ya con proyectos de visión por computador, ya sabéis que hacer proyectos de visión por computador cuesta muchísimo dinero y cuesta también muchísimo tiempo. Hace falta subcontratarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, montar proyectos como este, donde yo con una cámara la conecto a un modelo y le pido que me dé información cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, son proyectos muchísimo más sencillos de poner en marcha, porque no necesitan entrenamiento, porque no buscan una precisión y una exactitud del 100%, buscan información general que a día de hoy, vamos a decirlo así, que no podíamos obtener. Pero ya, Gabriel, pero es que a veces necesitamos exactitud. Y si yo tengo esta foto de aquí, donde tengo una campa de vehículos, quiero saber exactamente cuántos son rojos, ¿vale? Y ahí necesito exactitud, no me puedo equivocar, porque en función de cuántos tenga rojos, estoy haciendo mi inventario, ¿no? Bueno, hay esta técnica que utilizan los modelos, actualmente en ChatGPT se llama, como veis ahí arriba, Advanced Data Analysis, ¿vale? Que lo que permite es que la IA, en vez de ver lo que hay en la imagen, cree su propio código para responder a un problema que le hemos proporcionado, ¿vale? ¿Cuál sería la manera de resolver esto? Bueno, pues la manera de resolver esto sería aplicar un filtro a la imagen, eliminar todo aquello que no consideremos color rojo y luego intentar contar cuántos grupos de píxeles rojos tenemos en la imagen. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y contar todo esto así. Claro, eso cuesta y eso lo tiene que programar alguien, ¿no? A no ser, fijaros que ChatGPT nos ha respondido, nos dice hay 48 coches visibles en la imagen después de procesar y contar las diferentes regiones. Y resulta que lo que ha hecho ChatGPT es crearse su propio código. ChatGPT se ha inventado su propio código, ¿vale? Para poder responder a la pregunta que le hemos hecho al sistema. Este código, si yo en vez de ejecutarlo dentro de ChatGPT me lo copio y me lo llevo a otro programa y le doy la misma imagen, me va a dar siempre la misma respuesta. Porque no es la IA, vamos a decirlo así, infiriendo o deduciendo algo, sino que la IA nos ha creado un programa, lo único que se ha deducido o inferido aquí es el programa, pero cada vez que lo ejecute, aunque lo haga 1.000 millones de veces, me va a dar siempre el mismo resultado, ¿vale? Por lo tanto, sí que podemos a través de la inteligencia artificial generar sistemas empíricos para resolver problemas que tengamos habitualmente, ¿vale? Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. Ahora en principio debería estar viendo la pantalla en negro, ¿vale? Nosotros tuvimos un caso interno bastante relevante donde nosotros trabajábamos con un montón de Exceles, ¿vale? XLSX, donde teníamos datos de nuestros clientes, ¿vale? Donde teníamos datos de nuestras ventas, de nuestros productos, ¿vale? Pero imaginaros, llevároslo a vuestro caso, llevároslo a compras, llevároslo a proveedores, llevároslo a la parte de logística, llevároslo a ofertas, llevároslo al campo que queráis. Tenéis datos, ¿vale? Y hay un cierto proceso que queréis hacer sobre los datos, ¿vale? En nuestro caso, pues queríamos hacer algunos filtros, queríamos coger ciertos datos y eliminar aquellos que no cumpliesen una serie de condiciones, queríamos comparar los datos de una tabla con los de otra, eliminar aquellos que estuviesen repetidos, es decir, teníamos que hacer un montón de procesos. Y este análisis sobre esa Excel lo teníamos que hacer recurrentemente cada mes, ¿vale? Y el equipo vino y dijo, oye, ¿cómo podemos hacer esto con inteligencia artificial? ¿Vale? Aquí nosotros lo que les planteamos
fue, en vez de darle la Excel a la IA y que la IA te responda, que se puede, y en según qué casos, si lo probáis, os funcionaría, vamos a pedir que sea la IA la que nos cree una macro de Excel, ¿vale? Esa macro va a seguir uno a uno las instrucciones que nosotros teníamos, ¿vale? Y una vez terminadas esas instrucciones, nos va a generar un programa que nosotros cada vez que queramos hacer el análisis, le vamos a dar al botoncito, ¿vale? Le vamos a dar a Run y automáticamente siempre nos va a hacer exactamente lo mismo. Si nos convence el resultado que hemos tenido una vez, nos va a convencer el resultado que tengamos la siguiente, ¿vale? Esta es una manera en la que podemos dotar a la inteligencia artificial de capacidad secuencial, de capacidad programática, ¿no? Pero bueno, tenemos nuevas IAs también en el mercado, tenemos a día de hoy inteligencias artificiales que son capaces de hacer OCR, seguro que os suena el tema del OCR, ¿vale? En logística aplica muchísimo todo lo que tiene que ver con etiquetas, matrículas, etcétera, etcétera. Y en el mundo de compras nos pasa un poco lo mismo, con temas de lectura de facturas, números de expedientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues a día de hoy contamos con sistemas OCRs que están basados, en este caso en Llama, que es pues, uno de los competidores de ChatGPT, ¿vale? Pero es que a día de hoy también podemos procesar vídeo, ¿vale? Esto es un caso quizás sin estar vinculado a ningún sector, pero quiero que veáis cómo en el modelo de Google podemos ya utilizar un vídeo como parte de un prompt. Y esto nos vale tanto para un vídeo que tenemos guardado, por ejemplo, oye, hubo un accidente ayer en planta y nos han pedido que veamos el vídeo o que digamos en qué momento se produjo el accidente para entender qué ocurría en ese momento, ¿no? O tenemos una cámara que en tiempo real está grabando y cuando ocurran ciertas cosas queremos que nos avise. Bueno, pues en este vídeo podéis ver cómo se prueban estas funcionalidades, en este caso con una película, ¿vale? De 44 minutos donde se le pregunta encuentra el momento en el que se le saca del papel, se le saca un papel del bolsillo, ¿vale? Y dime información clave que hay en ese papel, ¿vale? Veis que, bueno, aquí está procesando de golpe 44 minutos, le ha costado unos segundos, ¿vale? Pero automáticamente vemos que nos dice que en el minuto 12:01 se le saca el papel y ahí aparece la información que hay, ¿no? Si nosotros nos vamos al vídeo y le decimos, oye, enséñanos ese momento de la película, vemos que efectivamente le están sacando un papel del bolsillo y esa es la información que se está viendo, ¿no? Incluso, y aquí seguimos hablando de multimodalidad, imaginad que tenemos un dibujo, sabemos que estamos buscando algo, pero no muy bien cómo describirlo, y le decimos al sistema, oye, encuéntrame en qué momento dentro del vídeo ocurre esto, ¿no? Y le damos un vídeo como el que veis ahí, ahora lo pongo un poco más en grande, pues de una especie de tobera sacando agua, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver cómo efectivamente en la película, en un momento dado, nos encuentra esa imagen, ¿vale? Ahí la veis un poquito más en grande, ¿vale? Sin embargo, bueno, todas estas funcionalidades son súper interesantes, pero en el día a día hay que ponerlas en marcha, ¿vale? Y para ponerlas en marcha, hay dos conceptos que vamos a ver hoy. Unos son los asistentes y otros son los agentes, ¿vale? Un asistente son IAs a las que, vamos a decirlo así, aportamos conocimiento que no entrenamos para que tengan información sobre algo específico que a nosotros nos interesa, ¿vale? Imaginaros que, oye, este robot os interesa mucho por el motivo que sea y queréis proporcionar a vuestros técnicos, a quien sea, un asistente que pueda responder preguntas sobre este robot específico, ¿vale? En este caso, en una línea de procesado de alimentación. Bueno, seguro que los que habéis probado alguna vez el chat GPT de pago habéis visto esa funcionalidad que habla de los GPTs. Esto se puede montar a nivel profesional, pero porque veáis un ejemplo, ¿vale? En este vídeo lo que hemos hecho es compartirle conocimiento al modelo. Aquí a la izquierda le hemos pasado el PDF con la hoja de características de ese robot y a partir de ahí nosotros le podemos preguntar, ¿vale? Esto es un chat que nosotros podemos exportar directamente. Oye, ¿se puede utilizar el robot KR Delta en el sector alimentario? Y automáticamente el sistema, cuando nos responde, tiene en cuenta toda la información que hay, vamos a decirlo así, detrás, ¿no? Y es capaz, pues como veis, de proporcionarnos respuestas adecuadas, ¿vale? Este concepto de poder entrenar asistentes para que tengan información privada o particular sobre vosotros y esos asistentes los pongáis a disposición de equipo interno, clientes o lo que sea, es súper potente, ¿no?
Y bueno, este tema me lo voy a pasar muy rápido, pero simplemente deciros que desde hace muy poquito también los modelos de inteligencia artificial de lenguaje, los más avanzados, tienen una cosa que llamamos capacidad de razonamiento, ¿vale? Que entended esto como una especie de conversación interna que tienen los modelos eh, para proporcionarnos respuestas, ¿no? Si le decimos cuántas palabras hay en tu respuesta a este prompt, es una pregunta con doble intención, pues lo que hace el sistema es, en vez de respondernos de golpe, empieza a tener como una conversación con el propio modelo, ¿no? Evalúa opciones, analiza la respuesta, cuestiona el contenido. Digamos que antes de responder, valora si la respuesta que está dando es la adecuada, ¿no? Una vez que ha hecho toda esa conversación interna, nos responde diciendo mi respuesta tiene 5 palabras, ¿vale? Esta capacidad de razonamiento, bueno, pues está ahora mismo en marcha y la idea es que el día de mañana podamos procesar información a grandísimos ratios de velocidad, ¿vale? Y ya para terminar con esta capa de características, así entramos en casos, que estoy yendo un poquito lento, bueno, pues podemos llegar a proporcionar información muy completa y muy compleja a los modelos a través de un sistema que se llama el RAG, ¿vale? El Retrieval Augmented Generation. Os ponía aquí un ejemplo de un ayuntamiento, pero voy a poneros este que por lo menos está adaptado a la logística. Lo que pasa es que creo que no he compartido el audio, lo pongo y si no lo escucháis, seguimos, ¿vale? Se me acaba de agrietar la luna. Necesito saber si el seguro me lo cubre y si es urgente y tengo que parar o puedo continuar la ruta. Si la grieta en la luna afecta significativamente a la visibilidad o está en una posición crítica, debes llevar el coche inmediatamente a que lo arreglen. Bueno, El esto... servicio está en... Esta aplicación que desarrollamos en su día de asistentes en carretera para el mundo de la logística, es cierto que luego con los nuevos modelos que hay conversacionales parece que se ha sustituido un poco. Aquí la gracia no está tanto en que nos hable, sino en que es capaz de buscar información sobre nuestros seguros, sobre los procedimientos, sobre hoteles con los que tenemos acuerdos, etcétera, etcétera, para proporcionar al conductor, vamos a decirlo así, la mejor experiencia posible, ¿vale? Me voy a saltar esto que es súper interesante, pero no nos da tiempo, ¿vale? Donde veíamos algún tema de avatares virtuales, por entrar en, bueno, otro tipo de casos que estamos viendo en el mercado, ¿vale? Pensad que el que podamos procesar información de todo tipo de manera rápida, por ejemplo, en este caso licitaciones, pues nos lleva a que podemos tener sistemas que ya están preparados para automáticamente, vamos a decirlo así, analizar nuevas licitaciones que van saliendo y generar información sobre esas licitaciones, incluso valoración de si deberíamos presentarnos o no. ¿Por qué? Porque cuando salen hay un programa que las coge, las descarga, hay una IA que se lee los documentos, los procesa, etcétera, etcétera, y nos genera aquella información que nos es relevante, ¿vale? Imaginaros en el mundo de los formularios, ¿no? Seguro que todos trabajáis rellenando muchísima información en formularios. Podemos pasar a día de hoy de tener que rellenar un formulario a proporcionar información, por ejemplo, un audio, por ejemplo, una llamada de teléfono, por ejemplo, un correo electrónico, y que automáticamente una IA, en base a esa información, nos autorrellene ciertos formularios o nos complemente información, ¿vale? Esto cuando se utiliza de manera masiva, pues nos puede ayudar, por ejemplo, a que pues los proveedores nos proporcionen información o a que lancemos ciertas consultas, etcétera, etcétera, de una manera mucho más normal, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, vemos diferentes casos de uso, ¿vale? Casos de uso vinculados, por ejemplo, al análisis de sentimiento. Oye, vamos a contratar a un proveedor y queremos pasar primero por un fact check, donde veamos si ese proveedor está teniendo comentarios negativos en Internet para tenerlo en cuenta como parte de nuestros criterios de valoración, ¿no? O queremos poder procesar y analizar facturas en tiempo real y queremos que simplemente un sistema nos lea una factura y aunque sea un formato diferente, aunque sea en un idioma diferente, etcétera, etcétera, sea capaz de procesarlo, ¿no? O queremos comparar proveedores y para ello pues tenemos proveedores en un documento de Excel, ¿no? Y lo que queremos hacer es comparar ciertas características de los proveedores que en este caso tenemos información sobre ellos, ¿no? O necesitamos hacer clasificaciones automáticas de documentos. Estos son todo ejemplos de casos que se ponen en marcha donde, pues bueno, los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial
ayuda una barbaridad, ¿no? Vemos casos como la conciliación bancaria, ¿no? Casos donde lo que queremos directamente es intentar conciliar transacciones y asientos contables para que cuadren. Hay veces que, bueno, pues si los importes son los mismos, etcétera, etcétera, lo puedo hacer fácil, pero ¿qué ocurre cuando tengo varios y tengo que estar cambiando, ¿no? Las cuentas, agregando, restando? Bueno, pues aquí es donde la inteligencia artificial puede probar un montón de combinaciones diferentes para tratar de dar sentido a algo como la conciliación bancaria, ¿no? Y sí que quería pararme unos minutos, por eso he acelerado un poco, en el mundo de la automatización, ¿vale? Pensad que la inteligencia artificial por sí misma es muy bonita, pero realmente tampoco nos produce un impacto tan relevante. Necesitamos que esas IAs estén integradas en nuestros procesos, ¿no? Y para ello hay herramientas como esta es Power Automate de Microsoft, pero existen también otras donde lo que podemos hacer es directamente generar un flujo que nos haga no tener un asistente al que hacerle preguntas si sepa sobre algo, sino tener un agente de inteligencia artificial que cada vez que ocurre algo, queremos que ejecute un proceso, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que decimos es, cuando se añade un archivo a una carpeta, ¿vale? Lo que quiero es procesar la información y guardarme aquellos datos que considere relevantes. Por ejemplo, subo facturas, me quiero guardar importe, fecha, me quiero guardar ciertos datos, ¿vale? Y en función luego de una serie de condiciones, ¿vale? Pues quiero guardarlo de una manera o quiero añadirlo a una tabla de Excel. Aquí tenemos en lo que veis aquí, esa es la programación de una IA que cada vez que se guarda una factura en una carpeta, procesa esa factura y nos la carga en una Excel con los datos que nosotros queremos, ¿vale? Este tipo de casos donde no estamos utilizando solamente inteligencia artificial, sino estamos automatizando un proceso, integrando esa IA dentro del flujo, es donde nosotros estamos viendo un grandísimo potencial, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos una cosa parecida. Aquí lo que hacemos es que cuando nos llega un correo electrónico, ¿vale? Lo que hacemos es que una inteligencia artificial se lee ese correo, valora si el correo es relevante, es importante, es urgente, y en función de eso, en este caso, decide si lanzar o no un Teams a un usuario diciéndole, oye, te acaba de entrar este correo, es súper importante gestionarlo de forma prioritaria, ¿vale? Ese incorporar la IA a procesos que ya tenemos establecidos es lo que llamamos los agentes, ¿vale? Y quería terminar simplemente, pues bueno, contándoos un poquito lo que es Copilot. Lo he nombrado al principio, seguro que muchos lo conocéis, incluso algunos tenéis las licencias. Copilot nos permite integrar esas capacidades de inteligencia artificial con esas capacidades de recuperar conocimiento de sitios, ¿no? ¿Y dónde tenemos a día de hoy nosotros muchísimo conocimiento? Bueno, pues claramente en nuestras cuentas de correo electrónico, en los archivos que tenemos guardados en nuestro ordenador, en nuestros calendarios, ¿vale? Imaginad una IA a la que directamente le podéis preguntar, oye, ¿cuáles son los próximos 3 eventos que tenemos? ¿Cuándo vamos a recibir ciertos materiales? Y automáticamente se metís a vuestro calendario, lo buscase y os lo respondiese, ¿vale? Esto es lo que hace Copilot con nuestros archivos, ¿no? Imaginad que tenéis que estar escribiendo a diferentes tipos de proveedores sobre temas sobre los que seguramente desde compras no seáis expertos y tenéis que solicitar ciertas informaciones. Bueno, oye, directamente escribirme un correo electrónico donde en inglés, en este caso, pues le pidas explicaciones a un proveedor por el último pedido que hemos recibido, ¿no? Porque se ha retrasado en fecha, porque no es lo que le habíamos pedido o por lo que corresponda, ¿vale? Bueno, pues automáticamente Copilot es una IA que está incorporada en vuestras herramientas del día a día, en este caso lo estáis viendo en Outlook, donde pues nos permite generar correos electrónicos, procesar información que recibimos en correos electrónicos, calendario, nos permite generar presentaciones PowerPoint o nos permite, si accedemos a, a grandes tablas de datos incluso públicas, ¿vale? Aquí habéis visto cómo nos ha generado una presentación PowerPoint y aquí lo que veis es cómo estamos accediendo a un gran listado de proveedores de barcos de carga directamente, ¿vale? Y lo que vamos a ver es como una vez que tenemos esa tabla descargada, el propio Copilot dentro de Excel, ¿vale? Nos permite que le hagamos preguntas. Oye, dime qué barcos cargueros podrían cumplir con estas características para que nosotros pudiéramos utilizarlos para nuestros servicios, ¿no? Bueno, automáticamente nos permite desde el propio Excel tener una cierta conversación con la IA acerca de los datos que hay dentro de esa misma tabla de Excel, ¿vale? Esto es un poco
lo que os quería enseñar, ciertas novedades, ciertos casos de uso, ¿vale? Y sí que me parece súper importante que os quedéis con una idea. Y es que la IA que habéis visto hoy en esta sesión es seguramente la peor que vamos a utilizar de aquí en adelante. Por lo tanto, creo que este es un campo súper importante en el que, más que expertos en inteligencia artificial o informáticos o matemáticos, necesitamos que los expertos en las áreas funcionales, en este caso logística y compras, que sois vosotros, incorporéis la IA como una habilidad más a vuestro conocimiento, porque esto os va a permitir hacer vuestro trabajo de una manera muchísimo más eficaz, ¿vale? Y simplemente por dejar unos minutitos, si alguno tiene algunas dudas, pues estaré encantado de responderlas. Muchísimas gracias. Gabriel. Gabriel, Ay, a perdón. nivel de planificación de la demanda, ¿existe alguna herramienta que, digamos, nos ayude, pues eso, ¿no? A través, pues, como el caso que comentabas antes, ¿no? Que devolvía, pues, aquel 25, a partir de ahí haciendo consultas sin tener que cargar, pues, todas las bases de datos, ¿no? O las tablas de las ventas, ¿no? De la empresa en ChatGPT o en cualquier otra herramienta, de poder hacer pues bueno, una previsión de la demanda a futuro o alguna. Hasta hoy día pues había pues las típicas herramientas, ¿no? Que ya son programas creados en los que cargas toda esa información y ya te da pues una serie de parámetros y demás. ¿Hay alguna herramienta así a través de la IA que permita esta interface? A ver, yo que conozca así alguna nueva específica que utilice este tipo de sistemas para planificación de la demanda, perdón, sí, para planificación, no, ¿vale? Yo sí que, a ver, hay muchas herramientas ya en marcha. Hay, por ejemplo, una con la que hemos trabajado bastante de IBM, que se llama, la pongo aquí arriba, Planning Analytics, ¿vale? Pero aquí sí que hay que integrar los datos. O sea, aquí lo que te pide o lo que te permite hacer es que tú cargues todos tus datos y a partir de ahí puedas hacer de alguna manera ciertos escenarios simulados, ¿no? Puedas entrar y decir, oye, ¿qué ocurriría si en vez de pedirme este proveedor 20 me pide 30 piezas, ¿vale? Y pues tú vas a poder ver qué ocurriría, porque te va a propagar, hay una IA dentro de Planning Analytics que te propaga los datos y vas a ver cómo afecta eso a otras áreas, vas a ver cómo afecta al stock que tienes, etcétera, etcétera, ¿vale? Por nombrar una de las que conozco un poquito más avanzadas dentro del mundo de la planificación. Una versión mucho más simplificada que se podría hacer, igual que os enseñaba el caso de uso de análisis que contaba el número de coches que hay en las campas o las macros de Excel, pensad que vosotros realmente para planificar una demanda tenéis una serie de condiciones, ¿vale? Tenéis una serie de variables, tenéis una serie de, vamos a decirlo así, que tenéis un contexto y lo que necesitáis es recurrentemente pues ejecutar, o lo que hacéis a nivel humano es ejecutar una serie de cálculos y en base a vuestra experiencia y con esto llegáis a unas conclusiones, ¿vale? Las conclusiones donde pues planificáis ciertos aspectos, ¿vale? Esto realmente lo que sería más interesante, más que una IA o más que un ChatGPT, que si lo habéis probado no os habrá funcionado muy bien seguramente, sí que podríais con ChatGPT crear un código, me da igual que sea para una macro de Excel o para un programa en Python, que os ayudase a hacer esa planificación de la demanda, ¿no? Pero esto es una fórmula muy sencilla, y lo has nombrado tú al final, que no tiene en cuenta lo que sería la predicción. Si queremos tener en cuenta la predicción, ¿vale? Ahí tenemos que montar sí o sí un proyecto de Machine Learning donde de alguna manera entrenemos a una pequeña nueva IA a entender cuál va a ser la predicción, en este caso, por ejemplo, de la demanda de nuestros productos. Ok, gracias. Nada. Yo quería ¿Alguna hacerle pregunta? una pregunta, Gabriel. Sí. Era relacionado con el tema este de la optimización de lo que estamos viendo del área de compra y logística. Yo me dedico al tema de SAP dentro Sí. del área del Extended Warehouse Management, ¿no? Ujú. Y querría hacerle una consulta porque estoy haciendo un expertise de IA y era para ver si usted le ve potencial o tiene alguna información al respecto de poder conectar todo lo que es IA dentro de un almacén de SAP, ¿eh? Con el tema de la IA, ¿no? He visto y he estado bicheando y he visto el tema de las cámaras, ¿no? Para hacer recepciones, salidas y toda la historia esta,
pero como usted también es una persona ducha en la materia, me gustaría que me avanzara un poco si, qué posibilidades hay o si usted tiene conocimiento del tema de las API que se pueden conectar y demás. Si es usted tan amable, pues se lo agradezco, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues a ver, aquí al final, primero, SAP, a ver, no me deja aquí ahora pintar. Ah, este es el puntero. Vale. Cuando hablamos de SAP, antes o después, casi todos los grandes fabricantes de software van a incorporar su propia IA. Entonces, el día de mañana, igual que pues en su día se actualizó el tema de HANA o se hizo, bueno, pues va a haber un momento que SAP va a comercializar su propia IA, ¿vale? No Claro. tengo ninguna duda. Tardarán más o tardarán menos, pero eso va a llegar, ¿vale? Porque es que casi cualquier, igual que Salesforce lo ha hecho, u otros fabricantes, en algún momento dado llegará, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que interactuar con SAP, como todo software, tiene sus APIs, esto depende Mm, de cómo lo haya implantado. Yo para mí uno de los casos más relevantes, especialmente también con lo que nombrabas en almacén, es que realmente SAP por dentro, lo voy a dibujar fuera, pero esto está dentro, tiene una serie de bases de datos, ¿vale? ujú, Eh, si esas bases de datos fuesen accesibles, que eso es un tema más a mirar con la parte de IT, lo que sí que se puede montar es esos interfaces de texto, ¿vale? A los que yo les pregunto, oye, dime cuántos productos tenemos que lleven sin moverse más de 30 días y que estén instalados en una altura superior a tanto y solamente de clientes en los que hayamos bueno, una serie de condiciones y características, ¿vale? Tú eso se lo pides a la IA. La IA lo que va a hacer es crear esa consulta SQL que luego lanzas contra la base de datos, recuperes la información y te contesta, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que estaríamos haciendo es hacer la información que tenéis dentro de SAP accesible a la IA. Esto es uno de los casos más comunes, que es el consumo de información, ¿vale? Otro de los casos también interesantes es cuando vosotros tenéis que cargar datos en SAP, ¿vale? Hay veces que tenéis que cargar cierta información, pues que es compleja de cargar, que es tediosa, que hay que darle unos formatos muy específicos. Si vosotros sabéis exactamente qué campos tenéis que cumplimentar dentro de unos formularios de SAP, os enseñaba antes un programa al cual le pasáis directamente un audio, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que estáis vosotros en el almacén, le dictáis a un teléfono móvil, bla, bla, bla. Con esto os rellena el formulario que vosotros ya podéis inyectar en API, ¿vale? Estaríais evitando tener que ir a un ordenador, establecer los campos, directamente sacaríais el teléfono móvil y diríais, bla, 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 esto, he visto esto, 6 unidades de tanto, el scrap, por ejemplo, para temas de scrap se ha hecho mucho, alguien que va dictándole a una IA el scrap que ve y automáticamente la IA lo que va es rellenando un informe y unos formularios para dejar ese scrap, por ejemplo, registrado en una herramienta como SAP, ¿no? Son quizás para mí los dos casos que más se están pidiendo hacerse en las empresas. Yo pues, sí, no quiero tampoco centralizar el tema, pero por ahondar un poco más en esto, también es verdad que he llegado a ver lo que le comentaba, ¿no? Recepciones, salidas, para verificar que la mercancía que llega es correcta, no es correcta, con el tema de las cámaras enseñadas con, entrenadas, ¿no? Oye, pues esto y tal. El vídeo que usted está grabando va a ser accesible a los participantes. Sí, Ok, gracias. Sí, sí, Es que es muy después lo interesante. enviaremos la sesión en diferido. Es que es muy interesante lo que ha comentado y me gustaría también volver a escucharlo un poco más tranquilo. Gracias, disculpe las molestias, ¿eh? muy bien. Eh, Gracias a ti. vale, interrumpo un momento que por el chat Carlos ha comentado que con foto o vídeo podría la IA hacer un inventario de las cámaras y sistemas de vigilancia que hay en una instalación. ¿Es factible y viable económicamente esto para un RP? Sí, o sea, al final una IA puede detectar si hay cámaras o no y inventariar eso en un formato específico en unas tablas, lo puede hacer también muy bien, ¿vale? ¿Viable implementar eso en un RP? También, al final eso es hacer esa conexión de software y la ventaja frente a sistemas quizás un poco más antiguos de inteligencia artificial es que económicamente esto es muchísimo más económico que entrenar un sistema de cámaras, ¿no? De hecho, estamos viendo ya vídeos donde directamente una persona con un teléfono móvil, con una aplicacioncilla, va grabando el entorno y automáticamente hay una IA que está sacando conclusiones de lo que se ve en ese vídeo, ¿no? Y no son proyectos ni caros ni complejos técnicamente. ¿Alguna duda más?
Hola, buenas tardes. No lo sé. Yo tenía una consulta, es un poco relacionado con esto de la lectura de texto a través de un escaneado, ¿no? De facturas, albaranes, etcétera. El siguiente paso, simplemente con escanear un albarán o una factura, ¿podría un ERP rellenar directamente esta entrada de material o los campos necesarios? Ujú. Sí, totalmente. O sea, al final pensad que los sistemas de OCR están evolucionando un montón, cada vez son más avanzados y no solo puede extraer texto de esos campos, sino que luego lo puede utilizar para, vamos a decirlo así, autorrellenar aquellos campos que interese, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí, y de hecho esta es una de las tareas para las que, vamos a decirlo así, que mejor está preparada la IA últimamente, con los últimos avances que hay. ¿Es necesario enseñar de alguna manera con ejemplos o aunque el formato del albarán, pues, cada proveedor lo hace de una manera distinta, detecta automáticamente todos los campos y ya los distribuye? Eso es, ya es capaz de ver qué campos hay, entenderlos y en base a eso distribuirlos adecuadamente sin necesidad de que yo le entrene. Esto de aquí es el número de referencia, que es la manera en la que se hacía, vamos a decirlo así, antes. Ok, ¿Vale? perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Alguna preguntita más? Bueno, Isabel comenta que se está iniciando con la IA, que lleva apenas un mes, y que y a nivel usuario no profesional, que le gustaría saber si la IA es mejor acceder con una cuota de pago o para ir comenzando a seguir con la versión gratuita. A ver, esto es como todo, con la versión gratuita se puede empezar, ¿vale? Mi opinión es que el día de mañana absolutamente todos tendremos nuestra propia inteligencia artificial de pago porque nos va a poder ofrecer características, vamos a decirlo así, superiores a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, para empezar es suficiente arrancar con una IA gratuita. En el momento en el que, oye, se busque un nivel más, creo que merece la pena pasar a IAs de pago. Y en entornos profesionales, creo que, sobre todo, merece mucho más la pena pasar a IAs profesionales ya. Muy bien. ¿Alguna duda más? Vamos terminando. Bueno, mientras tanto, si necesitáis cualquier tema de inteligencia artificial, podéis contar con Integra, también tema de formación, como implementación en empresa, a nivel de formación en particular, podéis contar con nosotros, podéis entrar tanto en temas de formación con Integra Technology School, o temas si es más a nivel empresarial de implementación para un proyecto que tengáis tanto área de compra logística o de lo que sea, podéis contar con nosotros, con Integra, específicamente con Gabriel y todo su equipo, que hace un trabajo de maravilla, como podéis comprobar, que sabe un montón. Vale, Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pasad buena vale, tarde. muchas gracias. Muchas gracias a Gracias todos. a Un vosotros. saludo. Hasta Hasta luego. luego, chao. Chao. Muchas gracias.